Hola, bienvenidos a mi canal La Cocina de Xochitl. Oigan, les traigo una receta de tortillas de harina típicas de Sonora y están hechas muy a mi estilo. Oigan, les tengo que decir algo, nomás vamos a necesitar 4 ingredientes nada más y el bolillo este, yo le digo bolillo, en otras partes le dicen palote, no es para pegarle al marido, es para hacer las tortillas. Entonces, acompáñenme. Los ingredientes son 1 kilo de harina, 250 gramos de manteca, sal y agua. Y eso es todo. En un recipiente hondo vamos a agregar la harina todo uso. Yo voy a reservar un poquito de harina, como media taza nada más del kilo de harina. Lo voy a reservar para la hora de estirar las tortillas. Y voy a agregar la cucharadita de sal aquí mismo. Vamos a revolver bien. Revuélvanlo bien, porque si no, a veces salen unas tortillas bien saladas y otras no, si no las revuelven bien. O si van a usar sal de grano, espérense a que se disuelva bien en el agua la sal, porque luego quedan ahí las piedritas de sal y no sabe tan rico. Ok, aquí voy a hacer como un casito, así miren, voy a hacer un hoyito a esta parte de aquí. Así es como a mí me enseñaron y así es como se las voy a enseñar a ustedes. Entonces le voy a agregar la manteca aquí en el casito aquí, y esta me va a ayudar cuando yo le agregue el agua, me va a ayudar a que la manteca se derrita más fácil. Bien, así lo voy a dejar y le voy a agregar el agua. Ahorita les voy a pasar bien la medida del agua. Yo así lo lleno. Lo voy a dejar un ratito a que la manteca se ablande y se disuelva un poquillo para que sea más fácil en todo. Okay, miren, ya pasaron unos minutos. Miren, ya se está derritiendo. Y me voy a ayudar de la cuchara para empezarlo a mezclar. Aquí es muy importante que vean ustedes qué tanto aguantan, qué tan caliente aguantan el agua. Yo pues la verdad sí aguanto que esté calientita, bastante calientita. Miren. Aquí yo por lo general hago esto, miren, agarro un pedacito y yo ahí ya voy a saber, en esto voy a saber si necesita agua o no. Más o menos yo así le calculo. Miren, para mí así está bien. Yo utilicé 2 tazas de agua. Aquí, miren, todavía está bien caliente. Aquí vamos a empezar a amasar. Fíjense, se está haciendo la masa ya. Miren, ¿se fijan? Bien rápido que se hace. Entonces, ahorita ya la voy a sacar para amasarla mejor acá afuera. Miren, si ven que la masa está así, y se fijan así como si tuvieran celulitis,
Todavía no está. Tiene que estar lisita. La mejor referencia que utilicé. Miren, ahorita la voy a poner a reposar y le voy a dar otra amasadita. La pongo a reposar con un plástico encima, la dejo reposar tantito y luego vuelvo a amasar. Son como 5 minutos que la dejo reposar nada más. Y luego la vuelvo a amasar y ya va a estar lista. Ok, yo nomás le voy a poner así un plastiquito. Ustedes la pueden meter dentro del plástico o yo lo puse aquí en el bol este. Y vamos a esperar los 5 minutos. Bueno, ya pasaron los 6 minutitos, 5 minutos, 6 minutos por ahí. Y vamos a darle otra pequeña amasadita. Miren, si se fijan, no se ve la celulitis que le digo yo. Miren, no se ve. Ya se ve lisita la masa. Ahorita vamos a hacer las bolitas. Miren, aquí voy a poniendo las bolas. Aquí va a depender de qué tamaño quieren ustedes las tortillas, ¿eh? Bueno, ya hechas las bolitas, voy a agarrar una poca de harina para extenderla. Yo le hago así, a unas sí, a otras no, ahora sí que depende. Y nomás empiezo a rodarla suavemente, no es con mucha fuerza. No me salen 100% redondas, ¿verdad? Pero ahí le vamos dando la forma poco a poco. Es suavecito. Gente que con 2, 3 paleadas que le da ya queda, pero pues yo sí le doy bastantes. Yo la harina se la echo para que no se me pegue en la barra. Miren. Está, así la voy a dejar. Y vamos por la otra. Ahí nomás la revolqué en la harina. Y ahí va la otra. Despacito. Sabemos que no hay prisa. Al principio pues sí se nos hace un poquito difícil. La estirada sobre todo. Pero ya después con la misma práctica. Ahí va quedando, mira.
Y así lo vamos haciendo con todas las bolitas. Al último les digo cuántas bolitas me salieron a mí. Como les digo, todo va a depender del tamaño que ustedes vayan a hacer las bolitas y las tortillas. Ok, el comal lo van a poner a fuego medio para que no se les pegue las tortillas o no se les vaya a quemar. Así lo colocamos. Y son aproximadamente 2 o 3 vueltas, depende, ¿verdad? Lo que sí es que si lo ponen con el fuego muy alto, estas pequitas que le digo yo, quedan muy oscuras y el sabor cambia bastante. Entonces, si ustedes no van a hacer toda la masa, no la quieren estirar toda la masa, lo que pueden hacer es refrigerarla, se pone un poquito más dura la masa, pero al momento de manipularla ya se va aflojando. Y la estiran al siguiente día y es como si tuvieran tortillas de harina todos los días. Miren, ahí va agarrando, ¿eh? Entonces yo les doy así como 3, 4 vueltas. Ahora sí que depende. Depende, si está muy alta la llama, pues ya, es rapidito y se la bajo rápido. Miren qué rica. Esta ya está. Y vamos a poner otra. Estas tortillas a mí pues nunca se me han hecho duras. Yo al otro día las puedo consumir y están blanditas todavía. Muy blanditas. No duran más de 2 días, ¿verdad? Porque no las acabamos. Miren, ahí va quedando. Y como les digo, las tortillas, el momento de estirarles es pura práctica nada más. Y pues, obviamente, no todas quedan redonditas. De todas maneras, como diría mi hermana, no entran rodando. Miren. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y así le vamos haciendo con todas las tortillas. Aquí me salieron 34 tortillas. Yo las dejo de esta forma para cuando las vuelva a calentar, se terminan de cocer. No están precocidas, se terminan de cocer en la calentada, porque pues ahorita no me las voy a terminar todas. Ahí está. Bueno, mientras que esta se está cociendo, vamos a probarla. Ahí está bien caliente. Quedaron riquísimas. Miren, están blanditas, súper blanditas. Ay, quedan bien buenas. La pueden acompañar con lo que quieran. A nosotros nos gusta por lo general la primera tortilla, comérnoslas con mantequilla. Ahí va a depender de ustedes. Si te gustó el video, déjenmelo como. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte.